Bueno, comenzamos hoy, ahí va, con esta nueva serie que se llama Original. Ahí el equipo de diseño se la jugó porque siempre vienen los colores blancos y negros, pero como la imagen es blanco y negro no podían poner la tipografía, ¿no, Titi? Así que costó ahí un poquito ahí entre Titi y Juji, pero ahí salió Original. Y quiero contarte un poco de dónde viene esta serie, porque le puse por nombre Original, pero no es tan original la serie. Porque la robo, ¿no? Entre comillas, no robé de nada, pero robo la serie de un pastor que me gusta mucho, que se llama Andrés Pérez, que tiene una iglesia, una comunidad en Valencia, España, que se llama La Parroquia, a quien recomiendo escuchar podcast o ver en YouTube sus contenidos, me parece muy bueno. A mí me hace mucho bien. Y escuchando esa serie me despertó algunas ideas que son las que quiero compartir durante estos 3 domingos, hoy y 2 más. Y eso es algo interesante porque la serie que yo tomé prestada se llama Real y tiene 14 episodios, así que un buen motivo para agradecer es que yo solamente voy a tomar 3 domingos y no 14. Imagínate, si me escuchás 14 domingos puede ser complicado. Pero la verdad es que me gustó mucho esa serie y en el medio fueron sucediendo algunas cosas, como por ejemplo, ¿me prestás, Rafa? Gracias. Tengo acá a mi compañero que está sentado en primera fila hoy. Sucedió esto en el medio, ¿no? Que mis hijos, yo estaba un poco en desacuerdo en el álbum y qué sé yo, pero lo consiguieron, los niños siempre se las rebuscan, y consiguieron el álbum, empezaron a juntar figuritas, y ahora me voy a poner un poquito más en el detalle del álbum, pero quiero darte una definición de la palabra original, y es una definición que está en el diccionario. Si alguna vez me escuchaste en alguna de mis series, siempre me gusta como dar definiciones de diccionario de algunas palabras. Creo que el lenguaje en general es muy rico, y la lengua española muy rico particularmente. Y la definición del diccionario que da para la palabra original dice que hace referencia a lo que pertenece al origen, a lo inicial. También describe algo único, novedoso y auténtico, que surge por primera vez. Como sustantivo, nombra a un modelo a partir del cual se pueden hacer copias. Y pensaba en esta palabra original y quiero que te quedes con esta definición del diccionario de que es algo del origen, algo del inicial, algo novedoso y auténtico, algo que surge por primera vez y algo de lo que se puede hacer copias, ¿no? Y cuando veía lo del álbum y las figuritas, me fui metiendo un poco porque también en el trabajo algunos compañeros cambian figuritas. Y un día estábamos almorzando, sí, gente grande que sigue cambiando figuritas, respeto. Yo tengo mis cosas de aniñadas todavía, así que respeto. Me contaban que había figuritas, por ejemplo, no sé, un especial sticker de Messi que en Mercado Libre se vendía a 70.000 pesos, 100.000 pesos, 130.000 pesos. Y pienso en esto de que la originalidad en muchos aspectos de la vida es importante, ¿no? Desde el coleccionismo, desde el juntar figuritas o cartas. También tengo amigos o conocidos que juntan cartas Pokémon como una colección y me dicen, no, cambié esta que me salió $4.000. Cosas irrisorias, para mí por lo menos, pero entiendo que la originalidad es algo importante. Por eso, no sé si lo tienen. ¿Conocen este programa? No lo sé, Rick, parece falso. El precio de la historia se llama este programa. Y básicamente acá los muchachos tienen una tienda como de antigüedades y les traen cosas antiguas y ellos como que analizan la pieza y buscan que sea original. Porque si es original y si es una versión de las primeras que se emitió, que se sacó o lo que sea, pagan un montón de plata, y si es algo que no es tan original, no es tan auténtico, desde ya que lo mandan a la casa le dicen no, le tiran chirolas. Pienso en que la originalidad es importante también cuando vos pensás un nombre. Yo me acuerdo, tuve que hacer una cosa que fue traer un perro a mi familia con Anto, porque Anto quería ponerle todavía no teníamos hijos, proyectaba ponerle a nuestro hijo varón Paco. Y a mí no me gustaba Paco. Entonces agarré y traje un perro macho y le pusimos Paco. Entonces ya dije, si le pongo Paco al perro, no le va a querer poner el mismo nombre a nuestro hijo, porque si no,
tenemos un problema. Porque cuando uno piensa nombres para tu marca, para tu emprendimiento, para tus hijos, para lo que sea, uno trata de ser original. Uno trata de ser original con su aspecto, con su vestimenta, con su corte de pelo, con su look and feel, por decirlo de alguna manera. Y ni hablar de los billetes. No sé si alguna vez te pasó, si te encajaron algún billete falso o trucho, porque ese es uno de los antónimos que se usa para la contraposición del original, falso o trucho. Y pensaban que nadie quiere tener algo falso o trucho, ¿no? Los muchachos no lo quieren, vos no lo querés para tu vida, salvo que asumas que eso que estás consiguiendo o adquiriendo es falso o trucho, pero a vos te sirve. En un momento, cuando yo era todavía medio adolescente, mi primer trabajo, me acuerdo, agarré el sueldo y dije, bueno, me quiero ir a comprar mi ropa, ¿no? Hasta cierta edad me compraba la ropa de mi mamá, la compraba en el supermercado, y era como esa ropa que vos te das cuenta de si no estoy en la onda, ¿no? Y la verdad es que uno empieza a ver y vas a las marcas y vos te das cuenta, che, ok, con mi primer sueldo en esta marca me puedo comprar 2 remeras, pero si voy a Retiro, a los puesteros, consigo la misma marca, pero lo pago el 50%. Entonces, en vez de tener las Adidas, tengo las Adivas, que nada más le dieron vuelta a la letra y zafa y parece, y lo compro porque me sirve y asumo que eso es falso, pero a mí me sirve y lo compro. El problema es cuando tomamos cosas para nuestra vida asumiendo esa falsedad en aspectos trascendentales, ¿no? Tenía un amigo, sigo teniéndolo, pero lo veo poco, que estaba en una relación de pareja y él había asumido, porque se había dado cuenta de que su pareja no lo quería. Pero él quería tanto a su pareja que no podía, o sea, no quería terminar esa relación. Él sabía que no había un amor verdadero en esa relación. Él sabía que el amor que se tenían era de él sí y de ella no, y era algo falso. Pero él prefería esa falsedad y estuvo muchos años viviendo en esa relación de falsedad y le decía, mira, aunque vos no me quieras, yo voy a seguir estando, yo te amo, yo voy a estar. Y era como, hey, esto es trascendental para tu vida. Y un poco la idea de la serie es tratar de caminar hacia una vida de una fe auténtica en un mundo de imitaciones. Y desde ya que esto va a estar apuntado a una fe puesta en Jesús, porque acá en Comunidad Punto estamos convencidos que lo mejor que podés hacer es seguir a Jesús, pero el tema de la fe nos atraviesa a todos, creas o no creas en Jesús. Digo, la gente que no cree en nada, aún así está tomando una decisión de fe. La gente que elige creer en otras figuras, la gente que elige creer en sistemas políticos, la gente que elige creer en modos de vida, está depositando su fe y su confianza en algo o en alguien. Y un poco la idea del capítulo particular de hoy es tratar de buscar respuesta, que en realidad creo que tal vez te lleves muchas más preguntas, ahora que lo pienso, de las respuestas que puedes encontrar, pero respuestas para quién, para la pregunta quién. Porque cuando, no sé si te pasa, cuando vos escuchás o te sumás a una charla y están contando algo, una historia o una anécdota o una situación, una de las primeras preguntas que haces si llegaste en la mitad de la charla es ¿quién? ¿No? Y porque vos estás escuchando ahí y te sumás y dices, no, y entonces agarró y puso y prendió el fuego y estaba haciendo un asado y le tiraba así con... ¿Y quién? ¿Quién hizo eso? ¿No? ¿Quién hizo ese asado? Quiero comer ese asado que hizo esa persona. Entonces, la pregunta ¿quién? Es muy relevante a la hora de determinar esto de la fe. Porque, en definitiva, cuando vos respondés ese quién, o ese qué, ojalá que sea un quién, pero si si es un qué también, es el objeto o el lugar donde vos estás depositando esa fe, o esa no fe, digámoslo. Si elegís no creer en nada, por ahí es en nada, pero también es un compartimiento, ¿no?, de donde vos estás depositando o eligiendo no depositar la fe. Por eso creo que atraviesa a todas las personas, no solamente a los que seguimos a Jesús. Y esta pregunta, ¿quién va a ir en 3 direcciones en el capítulo de hoy? Vamos a ver
quién es Juan, porque Juan fue una persona que siguió a Jesús y que escribió cosas, y de hecho lo que vamos a compartir de la Biblia es la primera carta de Juan, así que me parece interesante que sepamos quién es Juan, porque muchas veces en las cartas que se encuentran en la Biblia, la persona que la escribe a veces hace una introducción, ¿no? Dice yo, por ejemplo, Pablo, ¿no? Una persona que también escribió mucho y de la cual leemos mucho acá y compartimos mucho en Comunidad Punto, dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, la carta de Juan no empieza diciendo yo, Juan, nada. Ahora vamos a leer un ratito y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Por eso me parece importante determinar quién es Juan. Porque cuando vos lees algo, no sé si te pasa, la facultad o en la vida en general, vos querés ver la fuente de lo que estás leyendo. No es lo mismo que diga, no sé, que salga el ministro de Economía a sacar una circular de cómo va a funcionar la economía del país, que lo diga, no sé, un youtuber que está por ahí. O sea, evidentemente el quién dice lo que dice tiene mucho peso para darle entidad a esa información. El segundo quiénes somos nosotros, porque parte de la serie de vivir una fe auténtica en un mundo de imitaciones tiene que ver, y lo dije, ¿no? Esto va a estar apuntado a Jesús, porque cuando vos tenés una fe auténtica en Jesús, cuando vos elegís depositar tu confianza y ese compartimiento de fe lo llenás con Jesús, eso debería producir en nosotros una transformación en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que amamos a los demás, en la forma en la que obedecemos lo que Jesús quiere para nuestra vida, en la forma en la que confiamos. No es lo mismo, yo creo que mi hijo confía en mí, y Lola también, pero en la medida en la que ellos y en la que vamos caminando juntos y desarrollando la vida padre-hijo, padre e hija, van confiando más en mí, o no. Depende, yo algo que le digo, a veces me tira alguna mentirilla, ¿no? El amigo. Y yo a veces lo que le digo es eso, ¿no? Es como, mirá, si vos como que tu modus operandi es decirme versos, en algún momento voy a dejar de creerte. Digo, o sea, no, yo quiero confiar en vos y confío en vos y quiero cerrar los ojos y que vos hagas lo que yo te pido, pero si vos siempre me decís sí, lo hice y yo me doy cuenta que no lo estás haciendo, empiezo a perder la confianza, ¿no? Entonces, el vivir una fe auténtica en Jesús debería transformar nuestra manera en la que amamos, en la que obedecemos y en la que confiamos. Y el último quién que vamos a apuntar es quién es Jesús. Pero no como la figura de Jesús, no como el Jesús socialmente conocido, sino el Jesús personalmente conocido. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? Y tomando el primer quién de Juan, quiero contarte, Juan era un discípulo, un seguidor de Jesús, de la banda, que siempre decimos la banda de los más cercanos. Juan escribió una de las biografías de Jesús, que es el Evangelio según San Juan, donde cuenta su caminar con Jesús, las cosas que vio hacer a Jesús y demás. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Juan era un pescador. También estaba pescando con su hermano y con su papá, y pasó Jesús y le dijo, vení, seguime, y Juan eligió dejar su vida cotidiana y empezar a seguir a Jesús. Dijo, ok, ¿me llamás? Yo quiero seguirte. Y en el medio de ese caminar, hay algunas cosas de Juan que me llaman la atención. Hay un momento donde Jesús era bastante controversial a la cultura del momento, a los pensamientos del momento, a lo instituido del momento. Entonces solía tener algunos conflictos sociales, ¿no? Donde venían grupos a querer pudrirle el rancho, a generar bardo, ¿no? Y en una de esas secuencias, Juan, ¿viste? Jesús, pedí que caiga fuego del cielo y que los queme a estos que nos están bardeando, ¿no? Que caiga, y así como en algún momento, porque en la historia, en la Biblia, hay un momento donde cae fuego del cielo porque un profeta de Dios así lo pidió, capaz Juan tomándose eso dijo, si esto ya pasó en algún momento y vos sos el enviado de Dios, mandá fuego y que se queme. Ese era Juan. Juan le pusieron el apodo, ¿no? O no sé si el apodo, pero como la etiqueta de hijo del trueno, ¿no? Y vos te pones a pensar, hijo del trueno, qué poderoso, ¿no? Pero no era hijo del sol, hijo del amor, hijo de la paz, hijo del trueno, ¿no? Es como que un trueno, algo fuerte, algo
incluso hasta violento. Un trueno no es algo, o sea, los chicos, mis hijos se asustan con los truenos. Un trueno asusta, un trueno no tiene mucho que ver con el amor, ¿no? El mismo Juan que en algún momento fue y le dijo a Jesús, yo quiero estar, cuando estemos en tu presencia, en el cielo o en donde vos estés en tu reino, yo quiero estar sentado al ladito tuyo, quiero ser importante, ¿no? Pensaba Juan que estar sentado en uno de los lugares cercanos a Jesús era ser alguien importante, y eso tenía que ver y hablaba del corazón de Juan, de las ambiciones de Juan que tenían que ver con su humanidad. Y digo esto porque ahora cuando leamos la carta que escribió Juan, que es Primera de Juan, vamos a ver otro aspecto de Juan, ¿no? Vamos a ver un Juan que es ese Juan, pero no es ese Juan, es un Juan transformado. Es un Juan que después de haber caminado con Jesús, de haber vivido a Jesús, de haberse acercado y de tener una fe auténtica en Jesús, fue transformado. Y me gusta porque la carta de Juan, para muchos estudiosos de la Biblia, la catalogan como la carta del amor, ¿no? Y entonces está como esa doble cara de la moneda. Un tipo que pedía fuego del cielo para quemar personas, aunque sean enemigos, ¿eh? Yo creo que a mis enemigos no quiero que les caiga fuego. No sé cuántos enemigos tengo, no tengo muchos enemigos, me parece. Pero tampoco quiero que les caiga fuego del cielo. Pero es notable cómo esa persona, ese Juan, fue transformado por haber vivido y haber experimentado a Jesús al punto de crear una carta o de escribir una carta que se llama la Carta del Amor. Y antes de empezar a leer, vamos a empezar a leer mejor. Bien. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4 vamos a leer. Y dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Los vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Una pequeña pausa. Parece como que, ¿no? Como que repite. Esta es una característica de la carta de Juan. La carta de Juan está escrita como en una espiral que vuelve sobre los puntos que para Juan es importante que queden claros. Y otra cosa que me parece importante, algunos, porque sé que hay gente mucho más joven, bueno, mucho no, pero bastante más joven que yo, el Chavo, ¿lo tenemos todos al Chavo? Bien. Hoy lo miro y me parece terrible el Chavo. Yo crecí con el Chavo, ¿no? Pibitos que cuando se peleaban se pegaban, venía doña Florinda y le metía un tortazo a don Ramón, pero bueno, en ese momento era lo que había y se veía eso, ¿no? Pero ahí nos criamos. Pero el Chavo, en su emoción, cuando le decían, Chavo, vamos a jugar esto, ¡zas! Y hacemos, y le ponemos, y ¡zas! Y mucha emoción. Y así está Juan, ¿no? O sea, yo lo estoy leyendo con este tono, pero esto es, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto. Está emocionado Juan. Juan tiene una emoción por transmitir lo que está transmitiendo. Y dice, les anunciamos, ¿pasé ya? Sí, ahí va. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y esa emoción que tiene Juan no es por lo que se hace, sino por quién es la persona de la que Juan quiere compartir. Y esto que te decía antes, si vos te encontrás con una, no sé, con una figura así importante, seguramente después de ese encuentro vas a hablarle a alguien de tu confianza, a tu amigo, a tu pareja, a quien sea, no sabes la que me pasó. Me encontré con Lionel Messi, loco. Estuve con Lionel, hablamos, y Lionel, y su camiseta, y me contó, y me dijo, y Messi, y no creo que te pregunte, che, ¿tomaron algo? O vos no vas a decir, no sabés el café que tomamos con Messi. Era un café molido y te vas a poner a hablar del café. No, vas a hablar de Messi. ¿Está bien? O vas a hablar de esa figura con la que te encuentres. Así está Juan. Juan está completamente cebado
completamente subido a la idea de, che, te quiero contar de alguien, porque es importante que sepas quién es Jesús. Y no me lo contó nadie, parece decir Juan. Dice, vuelvo a la anterior, hemos visto y oído. O sea, ok, lo vieron y lo escucharon. Con nuestros propios ojos. Lo tocamos con nuestras propias manos. No es algo que estaba distante, algo que estaba lejano. Lo abrazamos, lo agarramos. Pudimos palparlo. ¿Está bien? Y por eso quiero contarte de este quién. Porque esa emoción que él siente es por una persona y es por Jesús. Y es lo que te decía antes. ¿Quién es Jesús? Porque seguir a Jesús no empieza con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Tal vez, sino respondiendo quién es Él. Ahí empieza a seguir a Jesús, respondiendo quién es Él, no con lo que hacemos o dejamos de hacer. Tal vez en algún momento escuchaste alguna imitación de lo que es seguir a Jesús. Y te creíste o te crees que seguir a Jesús es dejar de hacer ciertas cosas o empezar a hacer ciertas otras. Bueno, eso es una imitación. Seguir a Jesús empieza en el momento en el que vos respondés quién es Jesús para vos. El domingo pasado Luchi nos compartía del pan y del Jesús que hace el milagro, ¿no? Y que mucha gente iba en esa búsqueda de ese pan y no de él estar con Jesús. Porque mucha gente prefiere el qué o el cómo y no al quién. Y por eso me parecía interesante hoy compartirte sobre el quién. Porque eso determina o puede determinar el que vivas una fe auténtica o no. Si vos elegís poner tu fe en Jesús, lo primero es responder esto. ¿Quién es Jesús para vos? Y eso es lo que Juan quiere compartir. Eso es lo que Juan está cebado, porque Juan tiene muy claro quién es Jesús para Juan. Y me gusta porque... Vuelvo una atrás. Ahí va. Dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y yo creo que esto también nos atraviesa a todos. Todos queremos tener alegría en nuestra vida, ¿no? Siempre, aunque tenemos cierta rivalidad, se habla de los brasileros, ¿no? De que los brasileros parecen como que siempre carnaval, alegría, tará. Se mira eso como algo que se añora, ¿no? La alegría, el vivir permanentemente en alegría. Y Juan comparte estas cosas para que puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Qué comparte? La comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la comunión con nosotros, o sea, con ustedes. Va a decir, otras versiones dicen, compartimos para que esta alegría sea total, para que esta alegría sea plena. Y eso me parece que es algo interesante. Pero para poder entrar en esta comunión de la cual habla Juan, de la cual Juan quiere compartir, del quién es Jesús, es importante entender quiénes somos nosotros. Seguimos un poquito más adelante. Y esto no lo tomes como algo personal, porque lo escribe Juan, así que en todo caso agárrate con él. Pero Juan sigue escribiendo, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, o sea que nosotros no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y acá vuelvo a lo que hablábamos al principio. No vivimos en la verdad. Yo me compro las Adivas y yo sé que no son Adidas. Las pagué el 50% de lo que valen las originales. Pero en los pies me quedan bien, son cómodas. A lo lejos parecen Adidas, si nadie las mira muy de cerca, zafa. Y si alguien se da cuenta, no pasa nada. Son un par de zapatillas. Ahora, cuando vos elegís afirmar esto, ¿no? Si afirmamos que no tenemos pecado, si afirmamos, che, yo no tengo pecado, elegís vivir una vida de engaño. Y esto ya no es una zapatilla, es una vida. Estás viviendo otro canal, amigo, amiga. Estás completamente desenfocado de la realidad. Porque te puede parecer como, bueno, yo vivo re tranquilo, pero en algún momento te vas a chocar con esa pared. Porque, y esto es lo que decía, no lo tomes como personal. O sea, Juan sabe, porque él fue pecador. Y porque todos somos pecadores. Y pecadores no quiere decir equivocarse, errar. Pecadores quiere decir que hacemos cosas, tomamos decisiones, tenemos actitudes que nos separan y nos alejan de Dios.
nos afectan en esa comunión que hace que nuestra alegría sea completa. Nos hacen vivir algo falso, nos hacen perdernos de esa fe auténtica en un mundo de imitaciones. Sigo, que en realidad, bien, ahí, dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Nadie, cuando yo te digo, mira, che, sos un pecador, sos una pecadora. Soy un pecador, soy una pecadora. La primera reacción es, aguantá, amigo. Aguantá que no hice nada tan malo. Pero nuestra condición de ser humano, porque lo original, lo primitivo, lo inicial que se había pensado, era, no sé cuántos la conocen, pero la historia inicial de Dios con la humanidad es en un paraíso, y se había pensado una comunión entre Dios y el ser humano permanente, y el pecado, lo que hace Adán, lo que hace Eva, lo separa de esa comunión. Se acaba ese paraíso inicial que Dios había pensado. Y eso nos pone en la condición de que si sos un ser humano, sos un pecador. Pero si afirmás, che, yo no pequé, porque a nadie le gusta que le digan eso, y por eso cuando te dicen, che, sos pecador, o che, estás haciendo esto algo, estás haciendo mal, lo primero que hacemos es tratar de justificarnos. Es tratar de escondernos. Le pasó a Adán en ese paraíso. Lo primero que hicieron es, che, escondámonos, porque si nos agarra Dios nos revienta. Ese era el pensamiento, ¿no? Y después, cuando le dice, che, Adán, Dios le dice, che, Adán, ¿qué hiciste? No, pará, yo no, acá. Me pasa todo el tiempo ahí con el amigo también. Che, tal cosa. No, pero fulano me hizo, fulano me dijo, bueno, o sea, te estoy hablando a vos, lo que hace fulano, lo que hace mengano, esto es personal. Y eso es lo que Juan está escribiendo. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. O sea, estamos diciendo, Dios, y esto es lo grave, ¿no? Porque si vos pensás que alguien es mentiroso, vos dejás de creer lo que ese alguien te dice. ¿No es cierto? O sea, cuando vos enganchás a alguien en la mentira, una vez, ok, puede pasar. 2 veces, ok, puede pasar. Ya si es algo recurrente, asumo que esa persona es mentirosa y dejo de creerle. Entonces ya no me interesa lo que me diga. A partir del momento que yo digo, yo no soy pecador, no necesito de Dios, pongo a Dios en el lugar de mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y acá hago un paréntesis. En la biografía que escribe Juan sobre la vida de Jesús, él arranca esa biografía diciendo que Jesús es la palabra de Dios. Entonces, cuando digo, la verdad que yo estoy bien así. Yo me equivoco, como todos, ¿no? El otro día, no sé cuántos están al tanto de la cuestión esta, la influencer y Pablo Moyano, ¿sí? Estamos todos en esa, ¿bien? La chica se le decir, tengo errores como cualquiera. Y eso es una verdad. Digo, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo no tengo errores? Todos tenemos errores. Esto no se trata de tener errores o no. Se trata de entender de que tenemos una necesidad por ser pecadores todos nosotros y todos, y que esa necesidad nos debería acercar a Dios, pero cuando nosotros decimos, che, no, pará, yo tengo errores como todos, no, me separo de esa realidad, empiezo a vivir un engaño, empiezo a decirle a Dios, no hay lugar para tu palabra, no hay lugar para Jesús en mi vida. Y eso nos pone en esa situación de usuarios, de consumidores, de que cuando las papas queman y no hay más razón, no hay nada que en nuestras fuerzas podamos hacer, empezamos a recurrir a lo sobrenatural, a lo que está por fuera de nuestras capacidades, ¿no? Por eso ahí hay una delgada línea, porque yo me considero, o yo, Joel Cabrera, quiero ser seguidor de Jesús, pero muchas veces estoy en este lugar donde no le dejo el lugar a mi corazón para que esté la palabra, para que esté Jesús siendo ese centro, siendo ese lugar donde deposito mi fe y mi confianza. Porque estoy preparado, porque estudié, porque estoy bien formado, porque tengo una cuenta de banco que me acompaña, porque tengo un entorno que me ayuda. Entonces, ¿cuándo voy ahí? Cuando las papas queman, cuando se me quemaron todos los libros. Y no es lo original que pensó Dios. Te decía antes, el paraíso que se había pensado, ese jardín maravilloso,
donde Dios había creado al hombre, a la mujer, lo maravilloso que tenía era la comunión y la relación cercana que Dios tenía con el ser humano. Y es lo principal que vino a hacer Jesús al mundo, volver a restaurar, a edificar, a formar ese vínculo, esa línea que nos pone en el contexto de relación filial, de ser un hijo, una hija de Dios. Por eso me parece interesante que vos, o que nosotros en realidad, yo estoy haciendo este ejercicio, porque no es como que yo, la otra serie anterior que trajo Poli, él decía como que lo que él estaba compartiendo es algo que le estaba pasando, o sea, no es como, y eso está buenísimo, porque esto no es algo que yo vengo y te digo, mirá, es por acá, esto es algo que me está pasando. Y vos decís, ¿cómo te está pasando? Si vos, me está pasando que me doy cuenta que en la mayoría de las veces digo, sí, quiero seguir a Jesús, pero sigo a Jesús cuando las papas se me queman. Y en el día a día no estoy en esa situación de decir, Dios te necesito porque soy pecador. Porque cuando nosotros reconocemos eso, y Juan va a seguir escribiendo y lo quiero leer, dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gusta que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Capaz en esa cuestión de imitaciones, te hicieron sentir o te hicieron pensar o te hicieron vivir que cuando vos confesás que sos pecador, cuando vos sos honesto y decís soy pecador, no hay perdón y limpieza. Hay juicio, hay dolor, hay rechazo. Y si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Si alguien puso el dedo, te apuntó porque confesaste un pecado, te dijo que no había vuelta atrás, te mintieron. Estás viviendo algo falso. No lo sé, Rick, parece falso. Parece falso, no, es falso. Lo que Dios quiere hacer es que le confesemos, Dios, te necesito. Soy pecador. No puedo salir de mi condición de pecador. Me equivoco adrede, porque a veces también confundimos eso, y eso también, el pecado no es simplemente una equivocación, tiene intencionalidad el pecado. Y muchas veces, si sos sincero con vos misma o con vos mismo, te vas a dar cuenta que haces cosas malas sabiendo que estás haciendo cosas malas. Si alguien puede levantar la mano y decirme que nunca le pasó eso, que todo lo malo que le sale de sí es sin querer, no le creo. Vive un engaño y me va a engañar, así que no le creo. Muchas veces hacemos cosas malas sabiendo que estamos haciendo cosas malas. Y eso es pecado. Y entonces eso nos pone en la condición de pecadores. Pero acá está la llave de la alegría completa. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y a partir de ese momento es que empieza a cambiar esa identidad. Porque cuando vos te acercás a Dios y a Jesús y le decís, Jesús, te necesito, sos el fiel y justo para perdonarme y limpiarme, eso va a empezar a redefinir quién sos. No voy a entrar en eso porque si no me estoy spoileando capítulos siguientes, ¿no? Pero va a redefinir quién sos. Y me parecía importante, y con esto ya voy a ir cerrando, pero me parecía importante responder esto, ¿no? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Es esa persona que vivió con Jesús, que fue transformado. Si vos lees la historia de Juan, vas a encontrar esto que te digo, que pidió el fuego del cielo, que le decían hijo del trueno, que pidió lugares importantes para, ¿no?, sentirse importante él, y que después se transforma en un siervo que escribe estas cosas y que hace una carta del amor. También vimos quiénes somos nosotros, que por ahí te llevas esa bronca como de, che, pará, me rebardeaste, no es mi objetivo. Por eso quiero invitarte y que vengas al capítulo que viene o que lo escuches en YouTube después, donde sea, porque el capítulo que viene va a hablarte y va a hablarnos de esta nueva identidad que viene una vez que te acercás a Dios. No como usuario, no como, che, esta es la lista del almacén, viste, necesito, mira, tengo un montón de problemas, resolvémelos. No, sino la dinámica relacional que Dios quiere restaurar,
que fue lo del origen. Y quedaba la última dirección, que es quién es Dios, y quiero leer esta parte que leamos juntos, 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, y volvemos en esta espiral, ¿no? Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y muchas veces me pasa que creo que por venir el domingo, ¿no? Y por estar en la semana en contacto, tengo comunión con la comunidad, ¿no? Y si haces eso está perfecto y siempre alentamos, ¿no? Que nunca dejemos de estar en contacto. Siempre es mejor estar en contacto que no estarlo, ¿no? Pero acá dice que espera que ahí no lo encuentro, pero dice, si seguimos viendo, no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz así como Dios, entonces dice que para tener comunión unos con otros, porque dice entonces, y cuando dice entonces quiere decir que tiene que ocurrir lo anterior, ¿no? Dice, si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Para tener la comunión unos con otros de la que habla Juan, tenemos que vivir en la luz. Y para vivir en la luz, que es Dios, no tiene que haber oscuridad. Y si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, que no necesitamos de Dios, estás viviendo una mentira. Y la mentira es lo más parecido a una oscuridad, porque no ves con claridad. Porque cuando te mienten vos no sabés. Vos estás a ciegas, digamos. ¿Cuántas veces pasa, no? Estas cosas que se prometen cosas, o se venden cosas, o se llaman a lugares, o a ofertas de trabajo, lo que sea, la gente va engañada, y después, no, me robaron toda la plata, no era lo que esperaba, porque cuando vos estás engañado, vas a ciegas. Entonces, si estás viviendo en la oscuridad, no estás viviendo en la luz. Y cuando estás viviendo en la oscuridad, lo que Dios está esperando y lo que Dios está tratando de hacer es alcanzarte en medio de tu oscuridad y traerte hacia la luz. Para que viviendo en la luz tengas comunión con Dios y unos con otros, y de esa forma que nuestra alegría sea completa. A veces, ¿no? La alegría se va llenando. Nuestra barra de alegría, 85, a veces 50, algunos por momentos tenemos 20, 10% de alegría en nuestra vida, pero muy difícilmente estemos en el 100 y nos mantengamos en el 100. Y muchas veces ese faltante de alegría lo queremos llenar, ¿no? Con viajes, con ropa, con plata, con más salidas, con más experiencias, con más situaciones. Y eso nunca satisface nuestra barra de alegría. Eso lo que hace es aumentar nuestro apetito. Es querer más. Es querer tener más, vivir más, estar más intenso, ¿no? Más estimulado para tratar de llegar a esa alegría. Y Juan nos invita a esto. Cuando vos respondés quién es Jesús para vos y encontrás en Jesús esa relación, esa necesidad de Dios, te necesito porque mi condición me hace vivir en oscuridad. Mi condición me hace vivir en una mentira. Yo quiero vivir en la verdad. Porque comprarme la zapatilla truchi, todo bien. Ir a Bella, todo bien. Y garpa un montón. Pero eso para la ropa, eso para algo que no es trascendental. Ahora, cuando tu vida está en juego, nadie quiere ir caminando a ciegas en la vida. Porque no vas a llegar a ningún lado. O mejor dicho, vas a llegar a un lugar que no querés llegar. O te vas a chocar con cosas que no te querés chocar. Por eso, la invitación que te lleves esta semana es pensar en esto. ¿Quién es Jesús para vos? Porque eso va a determinar dónde vas a poner tu fe. Y en un mundo donde por ahí te vendieron un montón de ideas de fe y un montón de ideas de dónde depositar tu confianza y tu futuro y tu expectativa y tus sueños y tus proyectos, estoy convencido y estamos convencidos que cuando vos elegís poner esa fe de manera auténtica en Jesús, tu vida mejora, tu vida cambia, tu vida se hace más plena. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice Dios mismo, sino porque cuando empezás a hacer eso, dejás de llamar a Dios mentiroso porque te reconoces necesitado y entonces me acerco a Dios porque sé que soy pecador y lo necesito y entonces hay lugar en tu corazón para su palabra.
Venimos hablando de la semilla que plantamos, de nuestros suelos, de vivir a Cristo, de que el tesoro es Jesús, de que hay que buscar el quién y no el qué. Y de esto se trata, de que cuando vos le das lugar a Jesús en tu corazón, tu vida cambia. Dios, gracias porque en medio de nuestra condición de pecadores, de fallar tanto y tantas veces, vos sos ese que nos ama, ese que nos va a buscar, ese que nos abraza en medio del dolor, en medio de nuestra mugre, de nuestras inmundicias, de nuestras faltas, y nos invita a caminar en la luz, nos invita a vivir una vida verdadera, una vida auténtica, que vale la pena vivir. Gracias porque vos te encargaste de todo eso, vos te encargaste de venir al mundo, vos te encargaste de transmitir esta verdad, de mostrar tu amor, de revelar el corazón de Dios y ese corazón que en lugar de juzgarnos y de apuntarnos con un dedo, viene a perdonarnos y a limpiarnos. Pero para eso tenemos que reconocernos en esa necesidad. ¿Quiénes somos? Somos pecadores. Necesitamos ser limpiados por vos, necesitamos ser perdonados por vos, necesitamos reconocer que te necesitamos para caminar en la verdad. Te amamos, Señor, gracias. Te pedimos que bendigas esta semana, que nos podamos encontrar el fin de semana que viene y que nos quedemos pensando en esto. ¿Quién sos para nosotros? ¿Sos simplemente alguien al que vamos cuando las papas queman? ¿Sos alguien desconocido? ¿Sos alguien que escuchamos alguna vez pero que no nos animamos o que no sabemos o que no entendemos qué hacer con esa información? ¿Sos un salvador? ¿Sos el Hijo de Dios? ¿Sos la persona a la que queremos seguir? ¿Quién sos para nosotros? Que podamos pensar en esto, ser sinceros y ver realmente si nuestra respuesta es la que queremos para nuestra vida. Si nuestra respuesta es la que nos va a conducir a una vida mejor, a una vida más alegre, a una vida más completa, a una vida más engañada, más oscura, más llena de mentira. Bendecinos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.